Volvemos con Macondo, gracias a todos y todas los que nos están acompañando. eh, y vamos a hablar de Cuba, porque día a día va aumentando la amenaza, va escalando la amenaza, y ayer, 20 de mayo, en una fecha que tiene una significación particular para Estados Unidos, porque marca el aniversario de que Estados Unidos tomó el control de Cuba en el año 1902 y que la comunidad cubanoamericana que vive en el sur de la Florida considera que es el día de la independencia, porque es el día que pasan a ser una colonia de los Estados Unidos, se produce esta imputación del líder de la revolución cubana, Raúl Castro, uno de los líderes, probablemente el único de los grandes líderes que sigue vivo, y le acusan por el derribo de dos avionetas en el año 1996, el 24 de febrero de 1996, de una organización fundada en Miami por el exilio cubano, en particular por un tipo llamado José Basulto, llamada Hermanos al Rescate. Lo que dice la acusación es que en ese derribo de esas avionetas que habían ingresado más de 20 veces a espacio aéreo cubano, incluso habían sobrevolado La Habana y habían eh, volanteado, hecho muchas provocaciones. Lo que dice Estados Unidos es que no se encontraban en ese momento en aguas, en espacio aéreo cubano, sino sobre aguas internacionales, y con ese argumento le imputa el homicidio de las 4 personas que murieron, 3 de las cuales tenían nacionalidad estadounidense. El caso ha estado durante décadas en las fiscalías, en la justicia de Estados Unidos, sin prosperar, pero en el marco de esta presión máxima que pretende Estados Unidos ejercer sobre Cuba, buscando claramente un cambio de régimen, liderado además esta estrategia de asedio por Marco Rubio, ayer presentaron esta imputación contra Raúl, que dejó la presidencia de Cuba hace prácticamente el 2018, hace casi 10 años, y tiene 94 años, ¿no? Pero que es un símbolo viviente de la revolución cubana. Además de ser el hermano de Fidel, es uno de los líderes de la revolución. Eh, para terminar con este prólogo, todos recordamos, lo hemos hablado acá, de que Estados Unidos viene ejerciendo desde principios de año un bloqueo petrolero total. Primero, porque habían bloqueado desde el año, fines del año pasado, un bloqueo a Venezuela, un bloqueo naval, que ya impedía que los petroleros que salían de PDVSA, los que tenían que ir a Cuba, fueran a Cuba, pero además porque a partir del 29 de enero el presidente Trump de los Estados Unidos firmó una orden ejecutiva donde amenazaba, advertía o decía que cualquier país que proveyera de petróleo a Cuba enfrentaría sanciones y aranceles enormes. Además de eso, tiene desplegado ciertos medios navales en el Caribe que se encargan de desviar cualquier barco con combustible que se acerque a Cuba. Un caso muy conocido de estos meses fue un buque tanque que salió desde Colombia hacia Cuba y a 102 kilómetros de la costa fue desviado por un destructor de estos interceptores de la Marina estadounidense. El único barco que ingresó en los últimos meses es el Anatoly Kolotkin, un barco ruso que ingresó a fines de marzo, y ese fue el petróleo que ha tenido Cuba, que además duró unos días, y ahora los apagones están en 22, 23 horas por día, a la vez que va creciendo la demanda eléctrica porque se va acercando los tiempos de mayor temperatura, de más calor en Cuba, y eso hace crecer la demanda. Entonces, panorama general, asedio, sitio total, no entra combustible. Naturalmente, esto tiene una repercusión en todo, en la educación, en la salud, en la situación de todo, de la distribución de agua, en los alimentos. Cuba enfrenta una situación realmente dramática y además ahora una amenaza militar evidente que puede plantearse, no sé, una acción militar de los Estados Unidos de manera próxima. Bueno, esta es la pregunta que dejo planteada para charlarlo acá en Macón.
complejo. Ahí estaba viendo la noticia de que Estados Unidos desplegó el portaaviones Nimitz en las aguas caribeñas, un poco repitiendo como la teatralidad de antes de la operación en Venezuela. Hoy le preguntaron a Trump si tenía que ver con algún tipo de agresión a Cuba, dijo que no, de ninguna manera, pero digamos, la coreografía alrededor de Cuba es bastante clara en términos discursivos, en términos ahora de judicialización de una figura tan importante como es Raúl y de despliegue ahora del portaaviones. Es como si uno asistiera a una suerte como de repetición de elementos a sabiendas de que pasó el 3 de enero. ¿No? Me parece que no es lo mismo ver ese despliegue antes del 3 de enero que ver ese despliegue después del 3 de enero, porque de alguna manera hace gráfico que sí están dispuestos a apretar el botón rojo. No sé si en el caso de Cuba, no sé si efectivamente pasen al acto o no, porque me parece que es más complejo de resolver en múltiples dimensiones. No digo que Venezuela esté resuelto, pero supongamos una figura como la de Raúl Castro, la del presidente Díaz-Canel. Vos, Leandro, conocés muy bien la isla, yo un poco menos, pero sí me da la impresión que son, digamos, dirigentes políticos inscriptos en un sistema político como una suerte de telaraña, ¿no? Con un partido, con una institucionalidad. Quiero decir, que es una lógica de gobierno menos dependiente de la dirección de una persona. Que tal vez era así antes con Fidel, no lo sé. Sí que en el caso venezolano un desplazamiento de una pieza clave permitió como el desplazamiento del conjunto del aparato. No sé si en Cuba ese mismo dispositivo puede ser utilizado de cara a que la eliminación, desaparición en términos figurados, digamos, de un hombre clave o dos dirigentes claves pueda trastocar el conjunto del sistema. Porque si no es así, a mí me da la impresión que no es así, la ecuación es más compleja de resolver. Porque cómo se piensa resolver el problema del poder en Cuba. Ahí le decía a Valeria, medio en chiste, medio en serio, salvo el poder, todo desilusión. Pero en Cuba, ¿qué es lo que está negociando, digamos? O sea, ¿qué puede negociar Cuba? O, dicho al revés, ¿qué le interesa a Estados Unidos de Cuba que no sea el poder? Sus grandes empresas, sus grandes recursos naturales. O sea, ¿qué concesión puede hacer que satisfaga el apetito de Estados Unidos? En Venezuela era claro y está pasando, están alimentando el apetito petrolero. Ahora Cuba no tiene eso, por lo tanto, ¿qué se negocia? ¿De qué se habla? ¿Qué objetivos puede tener Estados Unidos que no sea efectivamente el poder político? Yo escucho análisis, me pongo a escuchar todas las partes, veo gente de derecha, de centro, de izquierda, y escucho analistas que dicen, no, bueno, en realidad podría haber una predisposición del gobierno cubano a llamar a elecciones y dar paso a una transición política. Yo con lo poco que conozco me da la impresión y lo que he hablado que de ninguna manera está eso contemplado sobre la mesa, porque es el poder y finalmente, salvo el poder, todo es ilusión. Y no veo que estén dispuestos a eso. No sé, me parece que ahí hay un meollo. Y si Estados Unidos lo quiere resolver, lo resuelve ¿cómo? Tirando una bomba en el Capitolio de La Habana, eso no resuelve nada. Puede generar una situación de espanto, de efecto encadenado, etcétera, etcétera, pero a priori no destraba, me parece, el juego. Bueno, muchas cosas. Muy interesante lo que plantea Marco. Yo creo que estamos viendo lo que lo decía al principio y la repetición la estamos viendo en este patrón, en esta construcción del marco jurídico para las intervenciones. Lo vimos en Venezuela con el cártel de los soles, que luego ellos mismos dijeron que es algo inexistente. Lo estamos viendo en México con la designación de cárteles de drogas como organizaciones terroristas. Eso te permite pasar, ¿no? Pasar a tratar la cuestión de la droga como un asunto de seguridad nacional y meter así a operar en este territorio, intervenir y ejercer injerencia directa en los asuntos internos. Y en Cuba lo estamos viendo desde tanto desde la designación de Cuba como, como un país patrocinador de terrorismo, como con esta orden ejecutiva que firmó Trump a finales de enero, que ya estaba claro por dónde iba a ir la cosa
cosa, ¿no? Declarando a Cuba como emergencia nacional, como amenaza inusual a la seguridad. Y ahora, bueno, lo mismo está pasando con esta imputación de Raúl Castro, o sea que el patrón que siguen lleva a un desenlace que hemos visto en el caso de Venezuela. No creo que lo vayamos a ver en el caso de México, porque esto sí que es otra situación completamente diferente, pero los pasos que están dando los hemos observado en situaciones anteriores y efectivamente, como dice Marco, no es lo mismo analizar esta situación antes del 3 de enero que analizarla después del 3 de enero. Ahora, el coste de esto es inimaginable porque no sé si vieron todo este escándalo, rifirrafe que sucedió entre el secretario general de la ONU y el gobierno venezolano, porque Guterres dijo que Cuba no es lo mismo que Venezuela, porque Venezuela se tenían que dar una serie de complicidades para que el 3 de enero fuese posible y que él no creía que en Cuba eso iba a producirse. Bueno, yo dejando al margen a Venezuela, coincido aquí, no me puedo imaginar que sea tan fácil entrar en Cuba, secuestrar a una de las figuras simbólicas de la Revolución cubana y, y después creo que la respuesta a para qué la quieren a Cuba ahora mismo, bueno, podría, no sé si estos análisis que estás escuchando traen a colación a Irán, por ejemplo, y al fracaso de la campaña militar en Irán, si traen a colación las midterms y la necesidad de levantar un poco estas índices de aprobación que están por el suelo, o quizás es todo junto y Cuba como símbolo ahora mismo una pequeña y rápida victoria sería tal vez algo positivo, ¿no? En términos políticos para la imagen de Trump. Ahora, el coste de esto, el coste humano de esto es, parece al menos desde aquí totalmente desproporcional y asimétrico, con lo cual quizás no miente en este caso Trump diciendo que no, nosotros lo que queremos es asfixiarlos, amenazarlos, no vamos a hacer nada, ¿no? Lo ha dicho ayer en referencia al portaaviones, simplemente vamos a estar aquí esperando. Y Bueno, ahí entra otra gran cuestión. ¿La comunidad internacional también va a estar esperando o va a pasar algo? bueno, lo primero para mí a señalar es, Miguel Díaz-Canel es el presidente de Cuba desde abril del 2018, ¿sí? Eh, y fue reelecto en 2023. Y la constitución última de Cuba, que es la del año 2019, estableció el límite de 2 mandatos. Primera cosa, Miguel Díaz-Canel es presidente hasta el 2028. No es presidente hasta no sé, después ni siquiera se puede presentar. Entiendan cómo es la constitución, porque la constitución cubana importa, no es un detalle. Hay una especie de teoría que se instala dentro de los medios de comunicación y en el mainstream, como si Cuba fuera un país sin institucionalidad, y tiene una institucionalidad. Tiene esta constitución que es del 2019 y antes tenía una de 1976, ambas aprobadas por referéndum, por cierto, por referéndum con voto de la gente, ¿sí? Esta tuvo como 6 millones de votos, no me acuerdo cuánto fue, pero fue un número importante de votos, ¿sí? No estoy diciendo con esto que tuviese los mismos apoyos que en el año 76, porque es obvio que el desgaste ha sido importante, y ni hablar desde este gobierno de Trump que ha aplicado cientos de sanciones, la incorporación de Cuba en los países promotores del terrorismo, que ha transformado los últimos años en Cuba en una crisis tremenda. Todos son conscientes de esto. Marco ha ido varias veces y lo ve, lo hemos visto. Es un deterioro que es permanente, porque Cuba no tiene acceso a nada en el mundo. Imagínense lo que está sucediendo ahora, sin petróleo, que ya había empezado el tema de los apagones, cuando dicen, no. Creo que se congeló Leandro. Se
se Bueno, nos sigamos porque cayó, Leandro quedó congelado. Estaba interesante lo que venía planteando Leandro. La figura Yo de puedo, Miguel Díaz-Canel, Leandro hablaba del desgaste. Obviamente, a mí la pregunta que me surgía mientras analizaba esto, Leandro, es, incluso con este desgaste, ¿no?, que mencionaba, gente que está en Cuba, ¿qué nación acepta semejante nivel de amenaza, asedio, una intervención? Ahí está, ahí volvió a conectarse Leandro, te quedaste congelado y estabas Sí, hablando precisamente perdón. del desgaste y digo, sí, por muy desgastado, por mucho desgaste que haya de un gobierno, ¿qué pueblo va a aceptar, así como si nada, este nivel de agresión, este nivel de asedio y finalmente una intervención militar? No habrá Claro, apoyo dentro de Cuba, no me lo puedo imaginar que haya apoyo Ina, pero mayoritario o que la gente se quede mirando para el otro lado con los brazos cruzados esperando que a ver cómo se soluciona todo esto. Por eso digo que el coste puede ser absolutamente desproporcionado. Ina, justamente, cuando Trump manifiesta que está frustrado porque no cayó, porque esto que está sucediendo en Cuba es insostenible para ningún país del mundo, salvo para Cuba. Te lo digo así. Y entre otras cosas tiene que ver que hay un nivel de resiliencia que es extraordinario, que hay un nivel de organización que es muy grande, ¿sí?, que hay un nivel de organización que es muy grande, me parece que eso es evidente, y que además hace muchos años que los cubanos están acostumbrados a vivir bajo asedio. Entonces, no es lo mismo quizá que otros países. Ahora, cuando Trump dice que hay un Estado fallido, bueno, lo vas a ver mañana. Mañana 22, cuando se haga la convocatoria que están haciendo en solidaridad con Raúl, vas a ver si hay o no capacidad de movilización. En un país sin petróleo, como el 1 de mayo. Imagínate que hubiese sido cierto lo que decían desde Estados Unidos de que las convocatorias del 1 de mayo habían sido manipuladas, obligadas, la gente. Incluso si hubiese sido cierto, te habla de una capacidad de organización que es enorme, porque movilizaron cientos de miles, millones de personas, ¿sí? No, si Cuba no fuera lo que es, un país extraordinario, la gente se estaría en este momento matando entre sí. Imagínate lo que es estar meses sin luz, sin agua, o sea, en una especie imagínate, yo vivía en Argentina, Marco debe tener conciencia de esto porque pasa siempre, llegaban los veranos, aumentaba la temperatura, colapsaba el sistema eléctrico argentino porque no se podía satisfacer esa demanda, y empezaban los cacerolazos, pero en todo el país. Es muy difícil esta situación, y si no hay un estallido social, que era lo que apostaba Estados Unidos, entonces ahora aumentan la presión amenazando con una amenaza militar. Creo yo, Ina, que una acción militar para secuestrar o matar a Raúl Castro, sí, primero creo que es una acción militar costosa, porque no va a haber una traición a Raúl Castro. Así que yo no creo que de ahí lo puedan sacar vivo. No significa que no lo puedan matar, porque ya vimos que mataron al Ayatollah Jamenei, ¿no? O sea, ahora hay ese tipo de bombas inteligentes que te explotan en tu habitación, ¿no? Pero tampoco desplaza el poder de la estructura del Partido Comunista. Eso no va a funcionar así. A mí me ¿qué es parece lo que que lo que puede decís? hacer Estados Unidos es una especie de operación de destrucción, pero yo no creo que eso cambie la correlación de fuerza en Cuba. Lo que sí puede producir es un genocidio, muerte de miles y miles de personas, porque bajo un asedio militar y además sin luz, sin petróleo, con toda la estructura sanitaria colapsada, sin transporte, ¿te imaginas lo que puede ser eso? ¿Te imaginas el colapso humanitario, ¿no?, en una isla? Ahora, yo no creo que puedan hacer un cambio de régimen así. Y además creo que para llevar tropas al terreno, y primero tendrán que resolver lo de Irán, ¿verdad? Yo no veo que eso esté resuelto, por más que todo el día, ahí están al borde de la guerra todo el tiempo. El Nimitz estaba recorriendo toda América. No puede ser casual que llegue ahora al Caribe, pero estuvo hasta en Uruguay, ¿no? Se subió
el presidente Orsi, a ese mismo portaaviones. Se supone que estaba haciendo una especie de gira de despedida. Estuvo Milei ahí, estuvo Katz, ¿no? Entonces, hace meses que se planificaba que llegara al Caribe ahora. Yo no creo que eso sea casualidad, ¿no? Lo están usando para máxima presión. No sé, no subestimo. Creo que es posible que hagan cualquier cosa, Ina. Tiendo a pensar que es como un delirio para satisfacer a la barra esa del sur de la Florida. Porque Cuba no tiene petróleo, o sea, no es Venezuela tampoco en los recursos, ¿no? Que justificarían eso que hicieron en Venezuela, ya lo descontaron. O para dar una victoria a Trump, o sea, también tiene un panorama Trump en términos de victorias posibles bastante limitado, convengamos. Si descartamos la posibilidad de una victoria iraní, en el caso de México una victoria es muy complejo. ¿Qué sería una victoria en México? Son victorias más como subterráneas, digamos, es volver a operar como antes en materia de inteligencia, de operativos. Pero en México no está planteado que van a sacar al gobierno de Sheinbaum. Sí que lo van a desgastar, a ablandar la opinión pública, a desgastarlo, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué terreno tiene de victoria en su imaginario posible en los actuales momentos, digamos? O sea, ¿cuánto tiempo puede tirar del piolín de Venezuela para legitimarse de algo que tampoco ya a estas alturas se va diluyendo el efecto Venezuela, digamos? Y tampoco sé si es una cosa o la otra, no sé si es como terminar Irán para venir a Cuba, ¿no? Como esta suerte como es un equipo móvil que va por el mundo. Yo creo que hay una simultaneidad de operaciones posibles. Lo que pasa es que si le sale mal, el costo es muy alto, porque que no te salga mal con Irán, bueno, es complicado, te expone internamente, expone los límites del poder militar, pero que te salga mal con una isla que no tienen para prender la luz, y es bastante un papelón, digamos, no es Vietnam. Sí, que además no paras de decir que se van a morir solos, que están asfixiados y que ya caen, ya es inminente, ¿no? Sí, pero tienen una doctrina que es la doctrina de guerra de todo el pueblo, tienen una población muy formada, tienen milicias territoriales, tienen túneles por todos lados. Tomar el territorio cubano, es que tomar un territorio donde hay una población dispuesta a defenderse, no es gratuito, pero es que Afganistán estuvieron 20 años y se tuvieron que terminar yendo sin tomar el poder. Y Afganistán no tenía, pero ni helicópteros tenían los talibanes. Hay que entender que no es fácil. Y yo no creo que Trump sea un tipo que tenga la gallardía, ni la personalidad, ni la popularidad, ni la justificación, ni que la sociedad estadounidense esté para bancar que vos mandes tropas, como ellos llaman, boots on the ground. Yo creo que no lo bancan más después de Afganistán y de Irak. Por lo menos no sin una razón, pero tremenda. No lo veo eso. No, y hacerlo en Cuba, que está además a 90 millas, 150 kilómetros del sur de la Florida, que si tiene drones y te los manda no los parás con nada, porque también es un riesgo pelearse con uno que está al lado, ¿no? Bueno, lo que yo no creo, lo mismo que hablamos cuando lo de Venezuela. Todo este despliegue que está haciendo, narrativos, portaaviones, titulares, operativos, o sea, en algo tiene que desembocar. Lo mismo que pensamos en Venezuela, en algo tenía que desembocar y desembocó. Tú no movilizas todo eso porque todo eso cuesta dinero. Y desembocó en Venezuela, seguro, ¿tá? Pero tampoco creas que trasladar el Nimitz, un portaaviones, al Caribe Sur, cuando vos sos dueño de la base de Guantánamo, que tiene 6.000 soldados y cuantos aviones quieran, y que está en Cuba, porque hay una parte también de performativa ahí. Por eso, pero vos pones capital político, haces los videitos, das ruedas de prensa, o sea, están instalando el tema, están como levantando el tema así todos los días, indudablemente. Video, declaración. Todo eso, salvo que lo desinflen y después queden en el olvido, que no se descarta tampoco. No, que todo puede suceder, porque viste que en Irán decían, hoy va a desaparecer toda una civilización, y al otro día postergaron. Mirá que yo no estoy seguro de que mantenga esa consistencia. Es más, creo que los niveles de popularidad de Trump también han caído, porque ha demostrado eso que le dicen taco, le dicen,
es como un, Sí, no sé Trump si always chickens out, ¿no? Que always siempre chicken south. Da la en sensación la de cara. que sí, sí, y Como que se cacarea, da... Mm, mata, si puede tirar bombas de afuera, pero cuando la cosa se complica y no muestra el mismo valor que, por ejemplo, los iraníes, que dijeron bancamos. Lo que pasa es que estamos todos afectados, yo también, por lo que sucedió en Venezuela. No quiero entrar en la explicación de lo que sucedió en Venezuela, lo hemos discutido, pero ¿qué esperábamos? Todo el mundo sabía que algo iban a intentar hacer, pero yo esperaba otra defensa. Venezuela tenía S-300, S-400, aviación, Sukhoi, cientos de miles de militares, preparación en teoría, y no pasó. No le dieron, pero ni con un RPG a los helicópteros. Y los únicos que murieron, bueno, no son los únicos, pero buena parte de los que murieron fueron los compañeros cubanos que estaban haciendo la custodia directa de Maduro y que estaban descansando, nadie fue a asistirlos, o muy poca gente, también murieron algunos venezolanos, pero claramente muchas cosas fallaron ahí, muchas cosas, si fue traición o si fue que falló, no sé, lo que digo es que muchas cosas fallaron ahí. Y en cambio en Irán no, la respuesta de Irán es lo que uno esperaba. Entonces, como que ahora, yo qué sé, no, queda feo terminar con un yo que Y sé, con pero esto sí me parece que hay que terminamos el advertir, programa, no, el Ina, análisis pará, geopolítico desde América Latina. antes, Yo qué antes sé, de y terminar, nos vamos a ver el hay, jueves que viene hay que estar Lo más a seguro ver si pendiente es que porque sabemos. quién la sabe. amenaza es real. Eso es lo que creo que tenemos que sostener. La amenaza es real y hay que estar pendiente. Hay que estar Pero Cuba pendiente y no seguiremos es un pendientes. paseo, como dicen en Cuba, no van a coger mangos bajitos, eso no es un paseo. Lo que puede ser es una catástrofe humanitaria, ¿no? Como Gaza, porque vos empezás a matar gente y matás gente, ¿no? Nos vemos el jueves que viene.